Quiero referirme a la primera escuela, a su fundadora, doña María Carulla. Como lo señala María Eugenia Martínez en el estudio que hace sobre su vida y su obra para el año 2003, fue una mujer visionaria, fue una mujer que para la década de los años 30 supo interpretar el momento, supo mirar la realidad del país y supo ver el país hacia dónde iba. De allí que consideró importante la vinculación de la mujer a la actividad pública. La mujer estaba relegada solo a la actividad doméstica, a la casa. Ella planteaba cómo la mujer estaba en igualdad de condiciones de hombre, y desde este punto de vista la mujer también debía acceder al espacio de la vida pública, debía acceder a los sitios donde también tenía desempeño el hombre, porque por su condición y su igualdad podía hacerlo sin negar los oficios de la casa, del hogar. Fue una tarea bastante titánica en su momento, pero logró vincular a la mujer a la esfera de lo público, de lo social. Vio y alcanzó a vislumbró la importancia de la profesión para el futuro del país, que creo que no lo negamos, lo reconocemos. Trabajo social hace una profesión muy importante, articulada a todo lo que tiene que ver con los programas sociales de desarrollo social, con el bienestar social, con la implementación de la política pública. Es quizás de las profesiones que mayor papel han jugado en lo que tiene que ver con la implementación de los programas sociales en Colombia. Su obra permanece, ha dado frutos que creo que hoy son bastante reconocidos a nivel nacional y en el campo internacional. Digamos, ese es como el papel de María Carulla. Ahora, el papel que jugó ya el trabajo social, la escuela por esa década, creo que ha sido muy importante también. La escuela significó un espacio de reflexión sobre la problemática social, la pobreza y el desarrollo social. Fue un espacio ya desde el cual se podían debatir estos asuntos en el plano académico. La intervención social tuvo un sello y fue el compromiso ético-social del profesional, que marcaba cierta diferencia con otras disciplinas y que la ha marcado siempre, las marcó desde los inicios de la carrera. Y la intervención, los procesos de intervención asumen un enfoque de tipo preventivo, rompen con el solo enfoque asistencial que haya predominado durante muchos años, mucho tiempo. Entonces son tres aportes bien importantes que hace desde los inicios del trabajo social a lo que tiene que ver con la intervención social, con la implementación de los proyectos sociales, con el trabajo que se hace con las poblaciones. Sí. Aquí es bien importante porque esto ya se había expresado. Esto lo habíamos visto cuando por allá por los principios del siglo en la Universidad de Chicago se da esa relación entre sociología y trabajo social, cuando estas grandes pioneras, estas reformadoras sociales como Jane Addams, Florence Kelley, entre otras, tienen un papel muy destacado en lo que tiene que ver con la reforma social, muy vinculados en ese momento al departamento de sociología, como que participaban de estas actividades. Crean las Hull House en ese momento, que son unos centros de atención a la población que tenían una característica, y es que allí Jane Addams y estas personas precursoras se iban a vivir con la población porque consideraban que necesitaban expresar cierto nivel de compromiso social. Es que esa es una constante, y cuando llega el trabajo social a Colombia lo expresa, ¿no? Ese compromiso ético-social del profesional. Bien, creo que ese asunto pues lo dejo allí, podemos más adelante comentarlo sobre ese primer papel. Bien. Ahora voy a referirme a un punto, y es el que tiene que ver con la reconceptualización. ¿Por qué trato la reconceptualización? Es un tema que es suficientemente conocido por ustedes. Sin embargo, yo quiero hacer una lectura hoy. Primero, ese es para mí el momento más importante en lo que es la historia del trabajo social en América Latina y en Colombia. Yo diría que antes de la reconceptualización y después de la reconceptualización. La reconceptualización significó un momento de crítica, de crisis, de revisión de la praxis profesional, de lo que ha sido la profesión, con una crítica muy severa que llevó, entre otras, a lo que hemos señalado, a desconocer y invisibilizar el trabajo de todas estas pioneras de trabajo social.
fue fuertemente influenciada por el pensamiento marxista y llegó a plantear y a confundir la práctica profesional, planteando el compromiso y la militancia política, llegando a una sobreideologización. Pero tiene resultados, tiene logros importantes, vamos a mirarlos. De la reconceptualización podemos decir que tuvo dos momentos. Un primer momento que va desde mediados de la década de los años 60 hasta mediados de la década de los años 70, 76, unos 11 años. Este primer momento tuvo énfasis en la denuncia política, en el enjuiciamiento político de la sociedad, en el enjuiciamiento que se hace de las instituciones, de los programas, en el radicalismo marxista que niega los desarrollos que se habían logrado, que se invisibiliza a todos estos pioneros. Y hasta cierto punto en un sentido mesiánico, éramos los salvadores, el trabajo social era el agente de cambio que iba a llegar a promover el cambio y hasta la revolución como pudo suceder y como se planteaba en Aláez por allá por los años de 1973. Esto pues con la influencia del pensamiento de la época, ya hemos dicho el marxismo, el pensamiento de Mao, también de Mao Zedong, la teología de la liberación, muy en boga en ese momento a raíz del concilio Vaticano II con Juan XXIII, y la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Fueron teorías todas que incidieron y que confluyeron en esta praxis cuestionadora del trabajo social. Vamos ahora, este momento tuvo logros importantes. En este momento indudablemente se reconoce la importancia de la investigación, se recompone y se da un redimensionamiento a lo que tiene que ver con la metodología de intervención, una mayor articulación a las ciencias sociales, y hay un mayor esfuerzo en este momento por una formación social, por una mayor fundamentación. Estos logros se avanzan, ¿no?, en medio de esa crisis, de esa denuncia, de ese mesianismo, ¿sí?, y de un énfasis de tipo metodologicista, una metodología en donde se trae el marxismo y se mete en esquemas positivistas, un marxismo, una mala lectura del marxismo. Bien, digamos que a raíz de estas críticas y de estos cuestionamientos que se hicieron todos alrededor de una investigación denominada metodologismo, estallido de una época de Leila Lima y Roberto Rodríguez, hay un replanteamiento en el año 76 alrededor del quinto seminario latinoamericano de escuelas de trabajo social que se realiza en Bogotá, y se va a plantear a partir de 1976. El eje de la reflexión va a estar alrededor de las políticas sociales y de la investigación sobre las realidades nacionales. Esto va a ocupar el trabajo de Aláez y del CELAC, que eran los organismos promotores y quienes dirigieron este movimiento en América Latina. Esta segunda etapa del 76 va a ir hasta entrar a la década del 90, que coincide con la crisis de los organismos latinoamericanos de trabajo social, precipitada entre otras por la retiro por el año 1992 de la financiación que la Fundación Konrad Adenauer le daba a estos organismos, a Aláez y a CELAC. Y por un factor que siempre lo he sostenido, es que faltó una visión prospectiva y política de parte de quienes dirigieron el CELAC y Aláez. Visión prospectiva que se negaba por considerar que era también un pensamiento capitalista. Esto hace que se llegue al año 92 sin haber previsto el futuro financiero de los organismos, se hace que los organismos colapsen y definitivamente termine Aláez en manos de unos nacionales en el Perú, el CELAC, y Aláez disuelta finalmente en el año 2006 en el Congreso Latinoamericano en Santiago de Chile, para recrear una institución nueva denominada Aláez, que pienso que va a girar más alrededor de la influencia de los brasileros y del trabajo social crítico, y a mi juicio no logra posicionarse en el continente latinoamericano. Bueno, visto estos dos momentos, sus características, ¿qué nos dejó el trabajo, qué nos dejó el movimiento de reconceptualización? Yo hoy pienso que lo tengo claro. Reconceptualización logró lo que podía lograr. Logró
el que la formación, una formación política y el sentido crítico en el profesional. Eso es muy importante y es básico, no solo en el profesional, sino en el ciudadano. El ciudadano debe tener una formación política y tener un sentido, una mirada crítica. Pienso que eso se despertó y se desarrolló a partir de la reconceptualización, esa mirada, esa formación política y ese sentido crítico social. Eso es válido, eso es importante. Para mí otra ganancia tuvo que ver con la reestructuración y revisión académico-curricular. Pienso que no hay escuela de América Latina que no haya revisado su plan de estudios, su pensum académico a raíz de todos estos cuestionamientos y este movimiento de reconceptualización y de todos los seminarios y eventos que acompañaron este proceso, porque fueron muchos en ese momento convocados por el CELAC de ALAE. Yo diría que cada 3 meses había algún evento de escuelas en el continente, ¿sí? Esto lleva a que los programas de estudio sean reestructurados, indudablemente a que mejoren en aspectos teóricos, en aspectos de investigación, en aspectos del perfil profesional, en aspectos metodológicos. Se logra una mayor fundamentación en las ciencias sociales, decíamos una investigación, acceder a la formación investigativa, a un redimensionamiento de la metodología más desde la perspectiva y articulación con las ciencias sociales. Otra ganancia tiene que ver con la formación y cualificación de los docentes. El docente hoy ha accedido a formación posgraduada, a los magíster, a los doctorados, a nivel latinoamericano, a nivel europeo, a nivel de los Estados Unidos. Hoy el docente de nuestras universidades está formado, ha sido cualificado, accede a la investigación. Otro aspecto muy importante es que se fomenta el espíritu y la práctica investigativa. Hoy hay desarrollos investigativos en las escuelas, hay grupos de investigación, hay grupos articulados a los organismos nacionales. Para el caso de Colombia tenemos un muy buen número, creo que alrededor de 40 o 44 grupos que están reconocidos y adscritos, reconocidos por conciencia, con calificación. Entonces esa es una ganancia muy importante que se logra el movimiento de reconceptualización. A nivel de las escuelas, digamos, sí, muy importante, se logra la formación, se accede a los grados de formación posgraduada. Hoy tenemos en el continente, en los diversos países, formación a nivel de posgrado, formación a nivel de doctorados, que son ofrecidos desde los programas de trabajo social o desde escuelas interdisciplinarias donde tiene una participación activa trabajo social. Decíamos, las escuelas tienen sus grupos de investigación, señalaba el caso de Colombia, con un muy buen número de grupos de investigación. Y esto es importante porque algunos críticos dicen, ¿dónde está la investigación de Colombia? Está ahí, lo que pasa es que la investigación no es también una declaración de principios generales y unas manifestaciones, es la praxis concreta a través de los grupos y de los resultados concretos y de los reconocimientos y clasificaciones, porque esto tiene una serie de condicionamientos a nivel internacional y creo que en eso se ha avanzado. Y también muy importante en las escuelas la producción teórica. Hoy tenemos publicaciones, tenemos textos y revistas indexadas. En el caso de Colombia, para referirme a Colombia, seguramente no es muy numerosa, porque no tenemos editoriales dedicados a la publicación en trabajo social. Las publicaciones de las universidades no son muchas y las revistas son de una circulación muy restringida, pero la hay. Y yo diría más que numerosa, cualificada. Sí. En resumen, creo que hay una interlocución con la comunidad académica, entonces esa es otra ganancia. ¿Sí? Otra ganancia creo que se logra el fortalecimiento de las asociaciones nacionales de escuelas, ¿sí? Y la dinámica de trabajo en alianzas institucionales académicas. Esto es muy importante porque yo digo que esto significó autonomías y capacidades. Esto rompió con una dependencia que hubo durante muchos años de ALAES para la financiación. Si no había financiación de ALAES no había evento. Sin embargo, ya a mediados de los 90 sentimos, y es más, el mismo caso del seminario 15, Seminario Latinoamericano de Trabajo Social del año 95 en Guatemala, que me correspondió a mí como presidente de ALAES estar al frente de la organización. Ese fue un evento que hicimos ya sin un peso de parte de los organismos internacionales, lo hicimos con los recursos propios y con los recursos que captamos del evento, y así pienso que se alcanzó esa dinámica que hoy es una dinámica general, y eso es positivo. Creo que hemos logrado cierta madurez
y en eso hemos avanzado. Pienso que la reconceptualización cumplió sus propósitos, eran esos, no podían ser el que el trabajo social fuera el militante revolucionario con un fusil a la mano, no, ahí había un error, una equivocación. Eso no es el papel de ninguna profesión, es el papel del sujeto social, como sujeto social, ¿sí? Como ciudadano. Pero esa tarea allí sí, pues fue un error y fue una de las peores desviaciones que pudo tener la reconceptualización. Entendible también por las circunstancias de la época.